Qué mejor plan para una noche de martes como la de hoy que escuchar la actualidad comentada por el vicerrector de la Universidad de Burgos, René Payo, por el secretario de MCA-UGT Castilla y León, Pedro Hojas, y por la jefa de sección de local del Diario de Burgos, Belén Delgado. Gracias a los tres por continuar. Vamos a seguir con asuntos importantes, muchos cambios en cuestión de horas, los que ha tenido que realizar el recién elegido jefe de los socialistas de toda la región, con motivo de la dimisión ayer de su número 2, el leonés Julio Fernández, tras aparecer informaciones sobre sus condenas por agresión a un empleado y por cobrar como funcionario de prisiones sin acudir apenas a su puesto de trabajo. También remodeló el grupo parlamentario y dejó fuera de la dirección a Julio López. Y si ayer aquí hablábamos de ausencia de burgaleses, en esta nueva ejecutiva la situación ha cambiado algo, ya que el burgalés David Jurado, secretario nacional de Juventudes Socialistas y procurador socialista en las Cortes Regionales, ha sido nombrado viceportavoz de Belén. Decíamos hace pocas horas que poca presencia burgalesa en esta nueva ejecutiva de Luis Tudanca, un tanto accidentada, ¿no?, en su inicio. Bueno, quitar uno para poner a otro, ¿Sí? Porque no olvidemos también que Julián Simón de la Torre es burgalés, sí. Con lo cual lo que ha hecho Luis Tudanca es cargarse, entre comillas, a Julián Simón porque era un hombre de la línea Villarrubia, y meter a David Jurado, que es un hombre con el que se siente mucho más cómodo, próximo a sus posiciones, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en estas últimas horas pone en evidencia dos cuestiones. Por un lado, que la ansiada integración, la unidad dentro del Partido Socialista en Castilla y León ha sido una quimera, es decir, que si lo que vimos el domingo, cuando Luis Tudanca solo consiguió el 65% de los apoyos para su nueva ejecutiva, fue gracias digamos, el respaldo que le dieron desde los militantes del Partido Socialista en León. Eso ha acabado estallando por los aires porque su número 2, Julio César Fernández, digamos que ha tenido que dejar ese puesto por las irregularidades que han aflorado sobre su gestión, tanto dentro del partido como al frente de otras cuestiones más, digamos, personales, indiferente de la política, ¿no? Y luego, pues yo creo que también pone en evidencia que el tema de las cuotas acaba generando muchos problemas, ¿no? Los partidos siempre quieren dar cabida a las llamadas cuotas territoriales, que haya presencia de las diferentes provincias, tanto a la hora de repartir los gobiernos autonómicos o los cargos de partido, y eso pues acaba generando problemas porque no se suele optar por la capacidad de una persona, sino por el territorio del que proceden, o bueno, pues ese reparto, digamos, para dejar a todo el mundo contento, ¿no? Entonces, digamos que son las dos cuestiones que hemos visto en las últimas horas que más han evidenciado. Pero cuando uno elige un número 2, ¿no debe tener toda la información posible sobre esa persona? Pues no lo vamos a ocultar. Yo creo que es clarísimo que a Luis le han metido un gol en el Congreso, ¿eh? Lleva razón Belén, a la hora de los partidos políticos de hacer estas ejecutivas en los congresos y en una comunidad, no olvidemos una comunidad como Castilla y León, donde el tema territorial marca mucho todavía cómo se hacen estos equipos de trabajo. Pues yo creo que ha sido un fallo muy gordo, pero bueno, también me quedo con la rectificación. Yo creo que no podía estar el vicesecretario general leonés que habían elegido, Julio, no podía estar en una ejecutiva del Partido Socialista de Castilla y León. Tiene una mochila demasiado pesada, con acciones y actitudes que en ningún caso, desde luego, creo que tienen que ir con el espíritu que Luis Tudanca quiere impregnar a este nuevo Partido Socialista de Castilla y León. Y bueno, pues cometido el error, que es grave, de haberlo llevado en su comisión ejecutiva, me quedo con la rectificación, que para mí ha sido muy importante, y además como burgalés en este caso, la entrada también de David Jurado y el puesto relevante que va a tener en las Cortes, pues yo creo que es muy positivo para Burgos. Es otra cara joven también dentro del Partido Socialista, y creo que dentro del cambio que está operando en general el Partido Socialista, yo lo veo como muy positivo la incorporación tanto de Luis Tudanca a la hora de la Secretaría General del partido en Castilla y León, como la incorporación de David Jurado a la viceportavocía en las Cortes. David lleva una carrera fantástica, además en cuestión de poco tiempo. René. Bueno, pues creo que el Partido Socialista necesita encontrarse a sí mismo, está iniciando ese proceso. Creo que Luis lo va a hacer bien, va a aportar frescura al partido. Creo que ha actuado de una manera rápida en relación con este problema que le ha surgido, que le ha estallado entre las manos.
gana en esta situación peso la provincia de Burgos, y me quedo con la reflexión que, bueno, si se confirman las expectativas de que el otro partido de la oposición presente a Juan Vicente Herrera como candidato a la presidencia de la Junta, el siguiente presidente va a ser sí o sí burgalés. Sí, es cierto, sí, efectivamente. ¿Algo que apuntar, Belén? Sí, es una cuestión. Cuando se habló de integrar y de sumar sensibilidades, todos dábamos por hecho que el sector más próximo a Julio Villarrubia iba a tener, digamos, su cuota dentro de la nueva ejecutiva regional. Una de las decisiones primeras que ha tomado Luis Tudanca es quitar de en medio a esas personas, con lo cual eso también puede ser un problema futuro, es decir, que esas sensibilidades diferentes al actual secretario regional le pueden acarrear algún tipo, efectivamente, que le acaben dinamitando también por dentro, ¿no? Entonces ahí es una incógnita que veremos cómo se va despejando. Pues estaremos muy atentos a los siguientes movimientos. Vamos con más asuntos. Los sindicatos son contundentes. Con los datos actuales de paro no se puede hablar de salida de la crisis. Además, aseguran, hay menor poder adquisitivo entre las familias y mayor endeudamiento. Añaden que todo es debido a las nefastas políticas de austeridad y a los recortes en los salarios. Con la nueva campaña por un salario digno y empleo con derechos, tanto UGT como Comisiones Obreras pretende movilizar a todos sus afiliados para decir basta a las intenciones de la patronal. Aquí estuve hablando hace unos días, Pedro, con el responsable de UGT en Burgos, con el señor Roberto Gómez, y habló de esta campaña, ¿no? Van a pedir aumentar el salario a la patronal. Sí. Yo creo que en el momento ya actual que estamos, con la trayectoria que llevamos de los años en crisis, yo creo que es clarísimo el papel que tienen que jugar los salarios de los ciudadanos. Es decir, no podemos seguir fiándolo todo a la exportación, al tema de la competitividad en base a bajos salarios. No podemos fiarlo ahí. Se está demostrando además, y el problema que está habiendo y que nos vamos a encontrar y que nos estamos encontrando ya con Europa, de la prácticamente parada economía alemana o prácticamente entrando en recesión. En Francia, en Italia los datos dicen que ya está en recesión, nos estamos encontrando, con lo cual eso va a frenar las exportaciones. Lo que necesitamos reactivar, sin ninguna duda, y yo creo que ya todos los expertos, incluso las grandes cabezas pensantes de la economía a nivel europeo, de los organismos internacionales lo están diciendo, es que tenemos que reactivar el consumo interno. Y el consumo interno solo se reactiva si los ciudadanos tenemos capacidad de compra. Y eso solo existe si nuestros salarios son dignos, si nos permiten vivir de nuestro trabajo, pero vivir dignamente. Estamos en un momento donde lo que estamos creando desde que se inició la crisis y las fórmulas o las políticas que se están aplicando en esta crisis es que estamos creando los pobres con empleo, donde ya el tener un empleo no te garantiza vivir dignamente, porque los salarios que se están generando en esos empleos son salarios indignos, y hay que decirlo. Son salarios en precario, además con condiciones laborales en precario, y salarios que no dan la capacidad a las personas para poder desarrollar una vida normal como entendemos, y yo entiendo que es el tipo de país que queremos, una sociedad moderna, occidental, donde tenemos que tener un mínimo de bienestar. Recortes en todas las políticas públicas o servicios esenciales, sanidad, educación, ley de dependencia, etcétera, si eso lo unimos con salarios bajos, poca capacidad de compra, así no queremos que salga nuestro país de la crisis. Y yo creo que necesitamos que ya el papel de los salarios a la hora de reactivación económica sea otro y sea mucho más fundamental a la hora de salir de esta situación. René, ¿ves viable esta propuesta de los sindicatos en la situación actual? Pues creo que efectivamente en este momento la recuperación macroeconómica parece que es un hecho, ¿no? Pero no se puede fiar toda esa recuperación macroeconómica, ¿no? Y que es imprescindible, ¿no? Es imprescindible pues plantearse unas políticas de dignidad salarial, una salarial que permita pues a nuestros jóvenes independizarse, a nuestros jóvenes emprender una vida independiente, desarrollar un proyecto común. Conoces a muchos jóvenes que lamentablemente muy cualificados tienen sus primeros trabajos y ni siquiera son capaces de marcharse de la casa de sus padres, y básicamente el salario se convierte pues en lo que tienen para sus gastos particulares, ¿no? Es fundamental, y creo que la recuperación económica verdaderamente será evidente en el momento en que una política salarial se desarrolle con dignidad y que esto también permita una reactivación de la economía. Verén, la elevada tasa de paro que tenemos precisamente no contribuye mucho, ¿no?, a que los salarios puedan subir cuando hay tanta competencia por un mismo salario bajo.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que han señalado tanto Pedro como René. Yo creo que durante esta etapa de recesión económica a los ciudadanos, a los trabajadores nos han pedido grandes sacrificios para ayudar, digamos, a salir de esta situación. Hemos perdido ya no solo de nuestro propio salario cantidades muy importantes, hemos perdido otro tipo de mejoras que teníamos también asociadas al trabajo que realizábamos y bueno, yo creo que ha llegado también el momento de devolver a los ciudadanos ese sacrificio que se han visto obligados a hacer. Es decir, que si las cosas van mejor, aunque es cierto que no para todo el mundo, que hay todavía muchas personas, muchas familias que lo están pasando realmente mal, hay muchas personas con unos salarios indignos, porque hay que decirlo, es verdad, están cobrando muy poco dinero y con eso tienen muchas dificultades para cubrir todos sus gastos primarios, los imprescindibles, y yo creo que también es hora de que tanto las empresas como la administración hagan ahora el esfuerzo de mejorar la situación que están sufriendo muchos españoles, ¿no? El problema del empleo no se va a solucionar de hoy para mañana, pero es necesario empezar a mejorar muchas situaciones que tienen que reactivar ese consumo, porque al final es lo que acaba generando más empleo, ¿no? Pues lo tenemos que dejar aquí. Han sido muchos los temas que hemos tratado con René Payo, Pedro Hojas y Belén Delgado, a quienes veremos próximamente en este informativo. Gracias a los tres, muy buenas noches y a descansar, ¿eh? Buenas noches.